Muy bien, bendecimos el nombre de Dios. Mis amados, cierren por favor los ojos, pidan a Dios la bendición, que Dios le hable, que nos bendiga. Señor, queremos que tu gracia y tu favor sea sobre nuestras vidas. El tiempo que nos queda, Señor, podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo. Ministranos de tal manera que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Hacer lo que nuestra mente no puede hacer, aún lo que la ciencia no puede hacer, lo que los recursos humanos no pueden hacer. Tú puedes hacerlo, Espíritu Santo, por favor. Está en tus manos, Señor, mi vida. Porque no quiero poner elocuentemente alguna exposición de mensaje, sino que quiero que tu gracia sea ministrándonos. Porque mi alma aún necesita de ti, Señor. Ministra a cada uno en particular. Si hubiera necesidades, extiende tu mano sobre el que tiene la necesidad. Salva, sana, libera, ayuda. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cualquier espíritu ajeno a tu reino que quiera interferir en lo que queda de esta reunión, lo ato y ordeno que salga de este lugar por el poder de tu palabra. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, libertad, libertad. Amén. Muy bien. Mis amados, voy a compartir con ustedes un tema de una serie que he trabajado sobre ella. Y la intitulación es La fuente del sustento verdadero. La fuente del sustento verdadero. En Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era el rey de Israel en aquel tiempo, en Samaria: vive el Señor Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hay personajes en la Biblia que me impactan. Y uno de los personajes que me impacta es Elías. Porque la Biblia desnuda claramente la persona de Elías, y es tan parecido a mí como yo tan parecido a él. Impacta porque aprendió muchas cosas que en una sola exposición no voy a poder abarcar todo, pero quizás el Señor permita que pueda dar algunas otras series de este tema. Pero Elías fue uno como Enoc, que no vio muerte, no murió. Se lo llevó Dios. La Biblia muestra dos personas que no vieron muerte. Y una tercera puede ser Moisés, que la Biblia no especifica bien, pero quien no terminó su tarea aquí en la tierra, lo terminará después. Pero para abordar este tema, el Señor ponía en mi corazón que hay muchas cosas que golpean la vida del hombre para elevarnos y desafiarnos en el terreno espiritual. Porque los seres humanos experimentamos de una u otra manera cosas sobrenaturales. En distintas circunstancias y ocasiones se ven resultados, podemos decir, de lo espiritual. Pero si no están alineados a Dios o con Dios,
el ser humano le atribuye esto al destino, por ejemplo. Bueno, el destino es así. Porque son cosas del destino. En algunos otros casos dicen, bueno, es por la suerte. Qué suerte que tiene este. O qué suerte que me tocó. En algunos otros casos se lo atribuyen a dioses, a religiones, a difuntos que se crean en esta tierra. Otros hasta tienen la costumbre de invocar inclusive a los seres queridos muertos, que muertos están. Pero mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? En el capítulo 5 de Mateo, versículo 45, allí en una gran serie de enseñanzas, Jesucristo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos que Dios es permisivo, pero no todo aprueba Dios. Permite que aún los malos sean bendecidos. Que por allí es como que se turba un poco la cabeza de los cristianos cuando vemos prosperar a los que no temen a Dios ni merecen ser bendecidos. Y sin embargo alcanzan bendición y son bendecidos, y uno se pregunta, ¿y por qué? Pero también la Biblia dice, no te alteres con motivo alguno de aquel que prospera en su camino por el hombre inicuo, que hace maldades y le va bien. ¿Cómo puede ser? Es que Dios es permisivo. Hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos. Así que no nos confundamos. Los que no están alineados con el Señor le atribuyen eso a la suerte, a algún Dios o a algún difunto. Pero los que estamos alineados con el Señor vemos que su mano está muy cerca nuestro. Nos admiramos, claro que sí, por cosas que suceden a veces milagrosamente, es decir, en el momento, instantáneo. Porque el milagro es instantáneo, la sanidad es progresiva, el prodigio es creativo. Y vemos cosas como estas y resultados en nuestra vida como resultados de fe. Y podemos observar claramente que el Señor es tan maravilloso y nos asombra. Pero sabemos que Él es el Señor de toda la creación, quien hace salir el sol sobre buenos y malos. Él es el Todopoderoso y se vale de toda su creación para alcanzarnos bendiciones. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos? Lo malo, ¿no? Porque ya es el resultado de la conducta de los hombres, donde vivimos en una comunidad donde predomina la maldad y los resultados de la maldad. Pero hay algo maravilloso que Dios piensa bien para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo, dice Dios, y nos alienta a que podamos entender. El Señor quiere bendecir nuestras vidas en todas las áreas, más allá de nuestras circunstancias y de nuestras situaciones, y aún de nuestra propia vida, en el estado en que nos encontremos. Porque a veces creemos de que cuando estamos bien nos merecemos. Pero cuando estamos mal, y bueno, por algo nos pasa. Dios no nos llama a juzgarnos ni siquiera a nosotros mismos, mucho menos juzgar a otro. Pero aquí hay algo maravilloso. Indudablemente Dios quiere bendecirnos para daros el fin que esperáis. Yo no espero mal, espero bien de Dios. Espero que lo que emprendo, lo que emprendemos,
nos vaya bien, seamos bendecidos. Y eso es justamente lo que Dios quiere de nuestra vida. Y estoy más que feliz. Ahora, en este punto voy a hablar de la lógica versus la fe. La lógica versus la fe. En el capítulo 17 de Mateo, verso 20, dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. En una situación muy particular en que los discípulos no podían hacer lo que en definitiva Jesús, ni bien estuvo allí, con unas palabras liberó a una persona. Por vuestra poca fe, le dijo Jesús, porque de cierto les digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y les haría caso. Y nada os será imposible. ¿Qué significa esto? Significa que una pequeña fe, como el grano o el tamaño de una semilla de mostaza, es suficiente para lograr cosas imposibles. Cosas imposibles. Y que realmente nos pone en la escena de lo sobrenatural y que Dios hace cosas tremendas. Cuando pude desarrollar el ministerio público, en varias ocasiones tuve que ejercer fe de tal manera que ni yo mismo pensaba que iba a ser tan rápido. En una oportunidad había un grupo de personas, de hermanos, entre paréntesis, ¿no? Hermanos libres o libres de los hermanos, como es donde el maestro. Así decía. ¿Cómo va a ser esto? Este es brujo, ¿no? Esto no es de Dios. En la Biblia no dice, no sana. Y yo veía la cantidad de milagros que había, que yo era imposible que me atribuyera a algún dote espiritual, dones o lo que fuere. Yo mismo estaba admirado viendo la grandeza del poder de Dios, pero ahí estaban, eran como 10 o 6, 8, 10, por ahí, parados todos así. No escuchándome para alimentarse, para recibir fe, sino para criticarme. Entonces cuando los veo así, digo: ¿qué quiere que le haga? Si usted no puede creer esto que ve, es un problema suyo, porque la Biblia dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría a este árbol, y así me acuerdo que le dije a una maceta: a este árbol, a esta maceta, sal de aquí y plántate en el mar. Y hermanos, hace poco me encontré con un pastor que él me hizo acordar de este testimonio, porque al terminar la reunión, la hermana que estaba encargada de la decoración de la plataforma me fue temblando buscando atrás de la plataforma donde ya había terminado todo, y me dice: pastor, ¿y la maceta? Y yo le digo: ¿qué maceta? La maceta, bueno, no sé, mi hermana, busque la calcula. Yo estaba recansado y ella me decía: no, pero es que me quería decir que la maceta que yo le había apuntado no existe más, había desaparecido. ¿Y a dónde está la maceta? Y en el mar, me dice ella. Si usted la mandó allá. Hermanos, eso es lo que hace Dios. Ahora, basta una fe del tamaño de una semilla de mostaza para ver lo imposible. Para ver lo imposible. Escuche esto. Yo sé que hay cosas muy puntuales que usted está pasando y probablemente considera que son imposibles. Este es el momento. No vamos a salir de esta reunión sin por lo menos desafiarnos en ese terreno sobrenatural, porque Dios tiene que hacerlo. Empiece a preparar el ambiente. La lógica proviene del griego y es de la palabra logos, que significa razón, pensamiento o discurso. La lógica es la ciencia o disciplina que estudia las reglas y principios del razonamiento válido y correcto. En términos más sencillos, la lógica nos enseña a pensar bien. Escuche esto.
a razonar con coherencia, evitando contradicciones y errores en nuestras conclusiones. Si yo tiro el agua aquí, la lógica me dice que el piso se moja. Qué rápido que aprendieron. Es la lógica, es lógico. Se va a mojar si tiro el agua acá, por lógica, ¿qué va a pasar con la alfombra? Se moja. Sé que saca conclusiones correctas, no erróneas. La lógica se basa en la razón, en el pensamiento y la evidencia. Ahora, lo que más me importa es la fe. La fe se basa en la confianza y la creencia, especialmente en las verdades, y esto lo puse, mire, con mayúsculas. Las verdades que no se pueden comprender racionalmente. Eso es la fe. Es un acto del espíritu y no de la razón. Es un acto del espíritu o la voluntad más que el del razonamiento. Y lo que más me fascina es que la Biblia lo defina excelentemente. Los que ya llegaron al capítulo 11 de Hebreos, el verso 1 dice claramente lo que es la fe. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la certeza, la seguridad de lo que espero, lo voy a recibir. La convicción, estoy convencido de lo que no veo, lo veré. Así dice que es la fe. No lo digo yo. El Señor lo dice en su palabra. Por eso estudiar, mis hermanos, sobre la fe me fascina, me gusta, porque me ha llevado a grandes desafíos en mi vida ministerial y ver grandes resultados por esas locuras espirituales. Con el permiso de Claudio Pallero, fue un hombre que hace 9 años ya, ¿no? 10 años ya, que está entre nosotros. Pero un día, sábado, estaba preparando el mensaje para el domingo. Y llega Titi y me llama, por favor, venga urgente, necesito que venga a hablar con una persona, pero tiene que ser ya, pero no puede esperar hasta mañana, invítelo a la iglesia y yo lo atiendo, no, pero tiene que ser ya. Titi está por ahí, no sé si se acordará, pero quiero decirles que tuve que dejar todo y era urgente. Y fui a verlo a Claudio porque era la necesidad tan urgente de su vida que, más allá de en otras oportunidades, su pasado fue brujo. Y me gozo en Dios porque en varias temporadas vinieron gente que ya venía a visitarlo a él antes para hacer su brujería. ¿Y qué hacía él? En vez de seguirle hablando de otra cosa, le dice, no, ya no soy. Todo eso les quitaba la plata a ustedes. Yo era un sinvergüenza, un embustero, era un instrumento del diablo. Vengan a ver lo que Dios hizo conmigo. Y los traía acá a la iglesia a la gente. ¿O no así? Y hace 10 años, no es emoción, hace 10 años que se convirtió, desde ese domingo, ese sábado que fui a verlo, le hice la decisión de fe, el Señor lo tocó, lo bendijo, de tal manera que el nombre del Señor fue engrandecido. Uno de los problemas, alábenlo. Una de las urgencias era que ya había un diagnóstico muy fuerte en su cuerpo, una cirrosis. Ya era el diagnóstico que iba camino al trasplante. Y me hizo acordar estos días, por eso lo estoy contando. Le dije, ¿me permite el domingo? Voy a predicar, Y me dice, con mi permiso, no hay problema. Y aquí está presente. Y me recuerda a él de que
ese sábado, cuando él me cuenta todo esto, yo digo, vamos, por la fe, ¿cree usted de que Dios puede hacer? Y él me miraba y sí, no. Y le volví a repetir 2 veces. ¿Usted cree que Dios puede? Sí, me decía. No, le digo yo. Y él me hizo acordar. No es por su fe, es por mi fe, porque calculo de un brujo, voy a esperar algo yo. Primero lo llevé a que se convierta a Cristo, recibió a Jesús. Después, por mi fe, le dije en el nombre de Jesús a la cirrosis que salga, que libere al hígado. Y hermanos, en la semana se hizo los estudios. ¿Y qué pasó? El médico quedó con los ojos así, y él, y yo, y nosotros. Y Dios fue glorificado para la gloria y la honra de su santo nombre. ¡Aleluya! Eso es lo que es el resultado de la fe puesta en obra. Es la fe que en definitiva nos encamina a sendas de lo sobrenatural. ¿Usted cree que yo puedo tener un poder más que el suyo? No se equivoque. Soy tan débil como usted o más. Tengo más errores que usted. Se lo dije. ¿Y usted cree que, Ernesto? No. Usted, tanto como yo, nos basta tener la fe como un granito de mostaza para entrar al terreno de lo sobrenatural. Y es allí cuando Dios es glorificado, porque no es Claudio, no es Ernesto, no es Juan, no es Pedro, no es José Luis, no es Daniel, no es nadie. Es Dios por su poder y su Espíritu Santo que hace manifestar el cielo en la tierra. Por eso el tema fe es mucho más preciado que la lógica. La lógica humana nos tira hacia atrás. Ojo que la lógica no es mala en sí misma, porque nos dije que es la lógica la que nos hace sacar conclusiones para no equivocarnos. Pero la fe me pone en el terreno, me encamina a la senda de lo sobrenatural. Los resultados de la fe me hacen perseverante. Me hace perseverante. Queremos tener un año perseverando. La palabra de desafío no es pan para hoy y hambre para mañana. Es siempre presente. Su bendición debe estar siempre presente. Ahora, la lógica siempre está sujeta a conclusiones humanas. Y en una prédica me acuerdo el pastor Ezequiel supo decir que es un disfraz de la incredulidad. Y es donde el diablo nos hace usar la cabeza para disminuir la fe. Y en la fe no hay que usar la cabeza. Dije que es algo espiritual. Se cree. Aunque no veamos, tenemos alta convicción. Yo cuando oré por Claudio, yo no esperaba que él respalde con su fe o que me crea. Cuando uno entra en el terreno espiritual, sabe que allí suceden los milagros, los prodigios, las maravillas de Dios. Porque es Dios el que gobierna desde el cielo en la tierra y entre medio entra lo sobrenatural. Y uno si se eleva en ese nivel espiritual, podemos ver cosas que en definitiva son tremendas. Por eso la fe es sustancia divina. La fe es sustancia divina. No viene por capacidad humana o por despertar intelectual de alguien o por estudiar mucho en algún seminario. Si los curas pasan la vida estudiando. Y dudo que experimenten la fe en Jesucristo.
Pero hermanos, cuando veo que la fe es sustancia divina, la fe viene de Dios porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Y cuando veo que es sustancia divina, guarda que aquí hay algo tremendo que tiene que ver con la persona de Dios manifestada. Hebreos capítulo 12, versículo 2, la primera parte dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si ponemos los ojos en Jesús, podemos caminar sobre lo natural, es decir, en el camino de lo sobrenatural. Pedro: Señor, si eres tú, haz que yo camine también sobre las aguas. Estando en la barca, Jesús parado en las aguas, digo: sí, Pedro, ven. ¿Y qué pasó? Sacó un pie, sacó el otro y comenzó, dice la Biblia, comenzó a caminar. Pero cuando sacó la mirada de Jesús, vio la tormenta que golpeaba su vida. Y es cuando Pedro bajó la mirada de Jesús. Ya no lo veía Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya su fe no estaba en Jesús. Su fe había decaído porque la lógica era que debía hundirse. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? La lógica te dice: si vas en las aguas te vas a hundir. A menos que sepas nadar, te puedes salvar un tiempo, pero en el mar te morís seguro. Eso te dice la lógica. Pero cuando tenemos fe puesta en Jesús, Él sustenta nuestra fe. Y por eso podemos ver resultados de nuestra fe. Mis amados, si nuestra mirada está en Jesús, seremos perseverantes hasta el fin. Hemos sido desafiados para caminar a este 2026 perseverantes. Y somos desafiados para caminar hasta el fin. No solo este 2026, sino hasta que venga el Señor. Si aún pasa el 2026 y el Señor no ha venido, tenemos que seguir hasta el fin. Apocalipsis 2:10, la última parte dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fe jamás se puede inmovilizar, ni aprisionar, ni detener, ni encerrar. Eso es lo maravilloso de esto. La fe no tiene que ver con carteles filosóficos, políticos o religiosos. La fe tiene que ver con Dios, porque es sustancia divina. Así que la fe no la podés inmovilizar, ni podés aprisionarla, ni podés detenerla, mucho menos encerrarla. El gran ejemplo lo muestra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, donde Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel después de haber sido golpeados a palo limpio. Y lo metieron en la cárcel y encima de esto le pusieron cepo, las manos y los pies. Y dice que a la medianoche se las arreglaron como pudieron y comenzaron ¿a qué? A cantar. Oraban y cantaban a Dios. Dice tanto que los otros presos lo oían. Pero ¿qué pasó? Cuando entramos a ese terreno de lo sobrenatural, comienza a suceder las cosas que nuestra lógica no nos puede dar, sino que la fe en Dios sí la puede hacer. Cuando ellos se arreglaron como pudieron, porque se tomaron como dignos de haber sido golpeados por causa de Cristo. Aleluya. Comenzaron a cantar y dice que a la medianoche comenzaron a cantar y no tardó en el cielo de oír el canto
No tardó el cielo en recibir la adoración y la alabanza. No tardó Dios en responder. Y los cimientos de la cárcel se movieron. Las puertas de la cárcel se abrieron. El cepo y las cadenas se abrieron. Y Pablo y Silas quedaron libres. Y los otros presos también, dice la palabra. ¿Por qué? Porque había fe, que había entrado en lo sobrenatural, que había llegado hasta el mismo trono de Dios. Y Dios, siempre que hay fe, siempre respalda. ¡Aleluya! Yo podría contarle muchos testimonios, pero no voy a terminar mi prédica, así que. Pero quiero decirles, mis hermanos, la fe es libre. La fe es acción. Muchos dicen tener fe. Hasta los demonios dicen tienen fe y creen, dicen, pero tiemblan. Así que el mismo diablo también quiere decir a Dios. ¿No lo viste? ¿Teme Job de balde al vicio? También creía, hasta el diablo creía. No es cuestión de creer, la fe no es alguna creencia vaga. Ya dije lo que es la fe. Yo le desafío en esta mañana que usted pueda entender el lenguaje de la fe y caminar el resto de la vida que Dios le presta. Va a ser mucho más productivo que lo que vivió hasta ahora. ¿Cuántos dicen amén? Hay problemas que tenemos que no podemos solucionar de otra manera a menos que entremos en el terreno de la fe. Problemas conyugales, problemas personales, problemas de salud, problemas económicos. Y vaya a saber todos los otros problemas que usted lo dice. La fe es libre, la fe es acción, la fe no sufre desgaste. Mientras más se usa la fe, más se desarrolla y más crece. Mientras más, no tenga miedo que no se gasta. Mientras más la usa, más se desarrolla, más crece. Calculo que si después este milagro de Claudio, ya que está aquí, no era porque en definitiva se me había ocurrido a mí. Es que ya venía desarrollando la fe de hace casi 50 años. Y he visto con mis propios ojos cosas tremendas que me dejaron admirados. Como dije recién, ¿nos admiramos? Sí. Porque Dios nos sorprende. Pero hay algo, mis hermanos. El diablo y la hora siempre, como dije, son mis enemigos y se me pasó la media hora, pero me quedan 10 minutos. La fe viene para movilizarnos y mostrar resultados que glorifiquen a Dios. Ayer hablaba con un pastor. Gracias, amigo, dice, por orar por mí. Y sé que tu oración llega al cielo y va a ser glorificado Dios. ¿Cómo me trajo satisfacción eso? ¿Quién va a ser glorificado? Dios. Cuando uno se corre y la gloria pasa para el trono, qué lindo. Los testimonios, los milagros, los acontecimientos por la fe son sucesos que marcan la historia de cualquiera. En lo personal, no voy a involucrar a otros. Puedo decirles que marcó mi vida y mi historia. Hasta los 17 años creí en Dios, tenía fe en Dios. Pero desde entonces, casi 50 años, traté de caminar y experimentar en ese terreno de la fe. Y puedo decirles que he visto cosas tremendas. Cuando vinimos aquí, por eso lo digo, porque hay muchos nuevos. Este terreno, esta propiedad pertenecía a la iglesia, pero ya se remataba por la deuda que había. Más de $50,000 en el año 2003 cuando vinimos nosotros.
pusimos en marcha la fe y Dios nos ayudó a salir de eso. Y $50,000 no solo que se pagaron, sino que pudimos construir lo que quedaba del templo, le pusimos el techo, hicimos los baños, las aulas y demás. Después nos quemaron, volvimos a hacerlas de nuevo. Y pudimos hacer muchas otras cosas. Cuando estábamos haciendo la obra pastoral misionera en Mendoza, sufrí una alta estafa que me dejaron en la calle. Me fui a vivir con mi esposa y mis 3 hijos. Recién nací el más chico, Lucas. Y es cuando me fui a vivir por gracia y misericordia de Dios, entre lo poco que pude hacer era comprar un galpón y abrir en parte del techo para que eso sea el patio, y el galpón lo fui dividiendo con paredes de rafa, lo que saben los albañiles, entre una habitación y otra, y hasta un baño y una cocinita. Pero era Mendoza, se nos venía el invierno encima, no teníamos vidrio de cómo le pudimos comprar algunas ventanas que, bueno, le poníamos allí un nylon o algo. Pero hermanos, un día una hermana de oración vio que 2 ángeles venían a mi casa y traían una bendición para mi hogar. Y en esos días me acuerdo, salía a hacer cualquier cosa para conseguir recursos. Si usted me dice que era albañil, yo era albañil. Si usted me decía que era carpintero, yo era carpintero. Si usted me decía que era pintor, era pintor. Si usted me decía que era plomero, era plomero. Si usted me decía, qué sé yo, mecánico, era mecánico. Y no se me ocurre después de pintar una casa que la señora dice, ¿no conoce a algún carpintero para que me arregle todos los... Sí, como que no, yo se lo arreglo. No tenía nada. Mire, tengo las marcas acá. No de la bestia, sino de... Me fui a comprar en esas ferias persas unas herramientas como pude. Lo más elemental posible. Una de esas me rebanó este dedo que lo tengo ahí. ¿Ve? Y ese día me volví a casa con un trapo de piso. Me acuerdo que chorreaba tanto para no perder el dedo inclusive. Y llegué a casa y mi señora con el Luca esperándome en la contenta, y dijo, espero que tengan buenas noticias. Y yo venía con malas noticias. Dios es bueno, me dice mi esposa. Claro que Dios es bueno. Entré como podía, tratando de esquivar, de mostrarle. Sí, claro que es bueno. Y yo iba pasando para adelante y ella venía por detrás. Pero Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Y seguía, yo me iba al baño para sacarme el trapo sucio ese. Pero Dios es bueno, pero sí que es bueno. ¿Qué quiere que te diga? Pero claro, ella venía con el nene en la mano y en la otra mano un sobre. Y la miro, me dice, Dios contestó. ¿Te acuerdas la oración de la fulana que te contó y te vio esa visión? Sí. Vinieron 2 pastores misioneros de Estados Unidos y te dejaron esto. Dice, ¿por qué no estabas vos? Miro, eran verdes. $3,000. ¡Pah! El rancho viejo, ¿sabe qué pasó? Se convirtió en un... El vidrio, como el ¿cómo se dice? Vidriero, se dice. Vidriero. Ya me había cobrado. Hoy voy haciéndolo más corto. Ya me había cobrado. No tenía... Así que dice, bueno, mire, les voy a tener que poner, como se dice, cristal.
para que no quede mal con usted, así que le corté todo cristal y se lo pongo, no importa, no me debe nada. Dice, y él empezó como a llorar porque dice, no, yo le pongo el cristal. Y yo la mirábamos con Nancy nosotros en el rancho viejo con vidrio en vez de vidrio, como un cristal. Hermanos, esas cosas no es que le suceden a uno porque en definitiva es un mimado de Dios. Uno le suceden estas cosas porque caminamos en el terreno sobrenatural. Con esta última imagen termino. Dani Alves. A la otra imagen. No hay caída tan profunda que Dios no pueda transformar en testimonio. Eso lo dijo Dani Alves. Dani Alves, ¿saben que fue compañero de Messi en Barcelona? Tuvo un gran percance, problemas, hasta lo pusieron preso. Perdió todo, prácticamente lo que tenía. Pero llegó a conocer a Dios y hoy es un predicador del Evangelio. Pero una de las cosas que dice él, no hay caída tan profunda que Dios no pueda transformar en testimonio. No estés lamentando por lo que te está pasando. No estés lamentando por lo que estás esperando y no viene. No estés lamentando allí con falsas expectativas, sino alimenta tu fe. Tienes la oportunidad de alimentar tu fe, desarrollarla, usarla para que aún crezca más. Porque Dios quiere hacer cosas indudablemente para bendecirte. No hay caída tan profunda que Dios no pueda transformar en testimonio. Está tan dura tu situación, tan baja, tan profunda está tu situación. No alcanzas a ver la salida. Yo quiero decirte, ponte en pie. Por favor, póngase de pie. Y mira dónde estás. Tus pies te sostienen. Y si tus pies te sostienen, hay esperanza. Si tus pies te sostienen, ya estás por encima del suelo, por encima del piso. Más del piso no va a pasar tu situación, tu circunstancia. Más del piso no va a pasar. Por lo tanto, Dios transformará en testimonio. Solo debes confiar, desarrolla esa fe, esa confianza, esa esperanza, esa convicción, esa comunión con Dios, desarróllala. Si hay algo que me llevo grabado en mi alma, está en mis huesos, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, esto es lo que alimentó mi fe por casi medio siglo. Padre, gracias. Gracias por darme el privilegio en esta mañana de poder hablar de ti y de tu palabra. Por supuesto, dando testimonio de cuántas cosas has hecho en nuestras vidas, pero cada uno de los que estamos aquí tiene diferente situación y está pasando por diferentes circunstancias. Pero Dios, te ruego que la gracia, la virtud y el poder de tu Espíritu ahora sea sobre cada uno, para que tu nombre sea glorificado. Amado hermano y hermana, el desafío es ser perseverantes en la fe. Dile a Dios si te falta fe, dile, confiésale, Señor, me falta fe, Señor, decaigo muchas veces, me cuesta mantenerme firme. Confiésalo, porque ese es el desafío. Persevera en la fe.
Él sigue obrando en todo lo que necesitamos, en lo personal, en lo familiar, en lo económico, en la salud, en todas las áreas sigue obrando. Pero el desafío es que seas perseverante en la fe. Activa tu fe y dile: Señor, espero porque tu palabra me enseña. Tú me dices no temas y no debo temer. Tú me dices que estás conmigo y debo creer. Aunque no te sienta, aunque esté decaído, aunque me falte, que me ayuden las emociones. Hermanos, podés estar de capa caída como dicen los por allí, ¿no? Pero quiero decirte que aún así el Señor te recoge en esta hora. Alimenta tu fe, alimenta tu fe, alimenta tu fe. Permite que la gracia y el poder de Dios te empiece a ministrar.